aquí renueva en mi vida hasta llegar al gozo eterno. Renueva en mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue el final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Renueva en mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue el final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Bueno, vamos a tomar nuestras asientos. Gracias por la verdad que nos das paz. La paz que no hay en el mundo, la paz que viene del cielo, la paz que viene de ti. Cuando estamos en ti, te conocemos, te amamos, te servimos, podemos pasar por muchas circunstancias muy difíciles. Cuando tú estás a nuestro lado, oh Dios, guíanos hoy, tú que eres el buen pastor, guíanos en tus caminos. Enséñanos bien hoy, con tu palabra te pido. Con el Espíritu Santo, muéstranos cómo tú quieres cambiarnos, para que seamos entre los primeros y mejores frutos de la obra de redención. Y esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Santiago. Santiago, para los nuevos en este libro, estamos en estos días. Casi es donde termina la Biblia, es capítulo 1 de Santiago, que vamos a terminar ahora este capítulo. Y este libro se encuentra en sus Biblias, página 1265. 1265, por favor, busquen ahí, con James Wansonate, Santiago 1, página 1265. Ahí es donde vamos a leer y abrir la palabra de Dios hoy. Página 1265, Carta de Santiago. Y vamos a estudiar hoy versículos 19 a 27, es lo que nos toca. No sé si en algún momento en tu vida has sido pastor de ovejas. Algunos de ustedes yo sé que sí. Me han dicho que en su juventud, tal vez hasta la fecha, tienes ovejas y sabes lo que es ser pastor de ovejas. Un buen pastor conoce sus ovejas, conoce quiénes son y cómo son. Y siempre está al tanto de la situación con sus ovejas. Si uno se ve un poco delgado, le quiere dar un poquito más de comer. Si uno está un poco gordo, tal vez dice necesitas un poco más de ejercicio. Si ve a uno que anda, pues la oveja descarriada, como decimos, ¿verdad? A lo mejor algo de corrección, ¿verdad? Diciendo no te vayas para allá porque te vas a lastimar, te vas a caer, algo así. O si uno anda un poco enferma, se da cuenta y le ayuda, le da medicamento para que esté bien. Pues este libro, Carta de Santiago, Santiago es uno de los apóstoles, pero es tal vez más fácil, más mejor y mejor decir que él es igual pastor, ¿verdad? Y él escribe esta carta a miembros de iglesias en los primeros años después de que Jesús ascendió al cielo. Pero Dios le dio a él las palabras, ¿no es cierto? Dios, que es el buen pastor, le dio a él estas palabras en algunos momentos, sí, para corregir algunos conceptos falsos. Como vimos hace 8 días, había ciertos conceptos falsos acerca de Dios. Había gente bastante desanimada porque estaban viviendo pruebas muy fuertes y no sabían qué hacer en esas pruebas. Otros estaban como confundidos, andaban algo confusos y no sabían qué hacer y decían, pues hay que hablar con Dios, algo de Dios. Algunos entendían mal su identidad, pensaban mi identidad es en lo que gano mi dinero.
Si tengo mucho, tengo una buena identidad. Si no tengo nada de dinero, soy pobre y eso es mi identidad. Y él dijo, no. El buen pastor está corrigiendo a los miembros de las iglesias. Hoy también es lo que vamos a leer. Tiene palabras de aliento para algunos miembros y casi de regaño para otros miembros. Personas que se creían bien y no estaban bien. Y si ven aquí, lo que vamos a estudiar, pueden ver que hay 3 párrafos que vamos a estudiar. Versículos 19 a 21 es un párrafo, 22 a 25 es otro y 26 a 27 es otro. Pero el tema es algo que ya estudiamos prácticamente la semana pasada. Quiero que comencemos nuestro tiempo en la palabra de Dios leyendo el versículo 18. Porque eso da como la meta de Dios, el objetivo que Dios tiene en nosotros. Versículo 18 dice así: por su propia voluntad nos hizo ¿qué? Nacer. ¿Mediante qué? La palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y ¿qué? Y mejores ¿qué? Frutos de su creación. Entonces aquí habla de fruto, hoy vamos a platicar algo acerca del ejemplo de sembrar y de dejar crecer algo de la obra de Dios en nosotros. Y sobre todo está diciendo que nosotros, cuando uno está en Cristo, cuando nació espiritualmente, cuando nació de nuevo, cuando uno escucha el mensaje de Jesús, que Dios no pide perfección en nosotros. Dios pide fe en Jesús, que es el perfecto, como la canción que cantamos. Él es mi esperanza. Mi esperanza no está en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza, es lo que cantamos. Cuando tu esperanza está puesta en Jesús, Dios tiene planes para ti, para que seas como uno de los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces piensa en tu vida, analiza tu vida. Si ves a tu vida como un jardín, ¿cómo va tu jardín? ¿Qué tipo de fruto hay ahí para Dios? Pues si nos comparamos con otras personas, a veces decimos, no, yo voy mejor que muchos, ¿no? Pero en realidad cuando nos comparamos con la perfección de Dios, todos sabemos que andamos un poco mal, o muy mal, o a veces podemos decir hasta con lágrimas, he cometido muchos errores en mi vida y quisiera cambiar ciertas cosas de mi pasado, pero no puedo. Pero lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, cuando tú pones tu fe en Cristo, te quiere transformar. Y la pregunta que muchos me dicen es, ¿cómo es que Dios me va a cambiar? Porque yo sí quiero que Dios me cambie. No sé si tú, tal vez por eso viniste aquí hoy. Dices, yo me estoy acercando a Dios porque siento mi necesidad por Dios. Sé que mi vida no está como yo quiero y sé que mucho menos como Dios quisiera que fuera. Por eso estoy en la iglesia, porque siento que quiero que Dios me cambie. Pero ¿cómo es que Dios nos cambia? Y algunos de nosotros a veces queremos que fuera algo mágico. Es decir, de la noche a la mañana, hoy vas a la iglesia y sales de aquí una persona transformada que ya no luchas contra nada y en un momento, uno de los mejores frutos que hay. Realmente no hay así una transformación así de la noche a la mañana. Pero transformación verdadera sí puede haber para cada uno de nosotros. Porque Dios no es un Dios débil. Y sobre todo lo que nos ha dado está aquí en nuestras manos. Su palabra. Lo que leímos aquí, versículo 18, lo dice. Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante ¿qué?
la palabra de verdad. Entonces lo que vamos a ver hoy es que simplemente si tú quieres que Dios te cambie, necesitas abrir espacio para la palabra de Dios en tu vida. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiarte. Necesitas tal vez arrancar ciertas hierbas malas que hay en tu vida para crear espacio. Pero necesitas crear espacio en tu vida para la palabra de Dios. Entonces, de esto, versículos 19 a 21 hablan. En el primer párrafo que vamos a leer, está hablando de cosas que tenemos que arrancar para crear espacio para la semilla de la palabra de Dios. El primer párrafo. Segundo párrafo, versículos 22 a 25, no solamente es de recibir la palabra, sino también de poner en práctica lo que aprendemos. Y el último párrafo, versículos 26 y 27, habla de la religión verdadera delante de Dios. Entonces eso es lo que vamos a estudiar, comenzando en versículos 19, donde él dice, mis, ¿qué? Queridos hermanos. Okay. Él está escribiendo aquí a las ovejas de su rebaño y los quiere mucho. Y si tú vas a estar con nosotros en todos los meses que vamos a estudiar este libro, vas a ver una y otra vez que él se dirige a las personas así, mis queridos hermanos. Tengan presente esto, dice. Todos deben estar listos ¿para qué? Para escuchar. Y ser lentos ¿para qué? Hablar. ¿Y para qué? Entonces, de una vez toca el punto de estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. No sé por qué toca este punto primero con las personas, tal vez conociendo a sus ovejas de las iglesias, sabe que eso es un problema para ellos, sé que es un problema para nosotros. Yo siento que casi todos somos muy lentos para escuchar a otros y rápidos para hablar y para enojarnos. Esto es parte de la vida del ser humano. Tal vez conoces, lamentablemente, como ves, cuando alguien no te escucha y quieres que te escuche, o cuando alguien es rápido para enojarse contigo, o tal vez tú has sido lento para escuchar a otra persona. La persona quiere explicarte algo, tal vez con uno de tus hijos, y dices, no, pues cállate ya, ¿verdad? Y rápido para enojarte y después estás arrepentido. Y ya no puedes deshacer, ¿verdad? lo que dijiste. Pero el punto es esto, versículo 20. La ira humana no produce la ¿qué? La vida justa que Dios quiere. Es decir, lo que Dios quiere es fruto verdadero en nuestras vidas. Y cuando está creciendo algo malo, como la ira humana, eso no produce la vida justa que Dios quiere. Tienes que arrancar ciertas cosas para que otras cosas mejores puedan crecer allí. Eso es el punto. Entonces, versículo 21, él dice, por eso, despójense de toda ¿qué? Inmundicia y de la ¿qué? La maldad que ¿qué? Que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la ¿qué? La palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Vamos a estudiar esta frase, porque hay mucha verdad en esto que es muy bonito. Por eso dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Son palabras generales, simplemente para decir cosas malas. Que hay muchas cosas malas. Que a veces toda nuestra vida gira alrededor de cosas malas. Y dice, si tú quieres que Dios te cambie, necesitas despojarte de estas cosas para crear espacio, como Él dice, para que puedan recibir la palabra de Dios, la palabra sembrada en ustedes, pero dice, hay que recibir esta palabra con humildad. Humildad es decir, yo estoy diciendo a Dios, toma mi vida, enséñame. Yo no soy el que manda en mi vida, yo quiero que tú me mandes. Y despojas en tu jardín la hierba mala, quitas, arrancas de raíz esas cosas para crear tiempo y espacio para la palabra de Dios. Y es muy interesante lo que él dice.
La palabra, la cual, ahí termina, dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder, ¿para qué? Para salvarles, ¿qué? ¿Qué tan importante es para ti tu vida? Esto es para salvarte tu vida, tu alma. ¿Se acuerdan en el convivio? Los que fueron convivio hablaban de una cuerda que representa toda la eternidad, es algo bien largo. Y como decía en el convivio, nos enfocamos nada más en el comienzo de esta cuerda tan larga. Para salvarte la vida, para salvar tu alma eterna. La palabra de Dios está ahí para eso. Así que está diciendo, necesitas arrancar lo malo en tu vida y tener tiempo y espacio para la palabra de Dios. No simplemente para que tengas una vida más feliz, para que te vaya bien en tu vida. Está diciendo para salvarte la vida. Eso ya cambia el asunto. Ahora es cosa seria. Si tú realmente estás en el agua, nada más nadando, qué bonito, disfrutas del agua, ¿no? Pero si tú realmente te estás ahogando y alguien te tira chalecos salvavidas, eso es lo que te salva la vida, te aferras, ¿no? La palabra de Dios es tu chaleco salvavidas. Y te aferras porque dices, si yo no arranco la mala hierba en mi vida, la hierba mala en mi vida, y si no creo tiempo y espacio para la palabra de Dios, yo puedo perder mi alma. Y quiero hablar mucho sobre ese punto porque hay muchas personas que dicen, pues yo creo en Dios y estoy bien. Yo en las mañanas hablo con Dios en el corazón y estoy bien. Y yo diría, esto es un buen comienzo, sí. Pero en realidad hay tiempo en tu vida para recibir la palabra de Dios. Es una prioridad en tu vida. De eso está hablando Santiago aquí con ellos y con nosotros. Entonces, primer punto, de arrancar y de recibir. Y esto es de por vida. Nunca llegamos al momento cuando podemos decir, pues ya he llegado a un nivel espiritual donde más o menos estoy bien. No. Esto es de por vida. De por vida tenemos que analizar nuestras vidas y decir, estoy dejando tiempo y espacio para lo que es veneno para mi alma. Y estoy abriendo tiempo para la palabra de Dios. Todos los días estoy leyendo, aunque sea por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de la palabra de Dios. Los domingos para mí es mi vida escuchar la palabra de Dios. Cuando estoy en Canadá, cuando estoy en México, cuando estoy en Guatemala, mi vida gira alrededor de la palabra de Dios. Eso es mi vida. Eso describe tu vida. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Muy triste, teníamos, cuando yo era niño, una familia, éramos muy amigos con ellos y decíamos que eran nuestros tíos, tenían hijos de nuestra edad. Ganó un puesto, era un científico, mi tío, vamos a decir, mi tío no era mi tío de sangre, pero mi tío, y era científico bastante inteligente y ganó un lugar súper excelente en una ciudad aquí en Canadá como profesor. Algo muy prestigioso, un nivel así alto. Y aceptó el trabajo. Sin investigar, en primer lugar, si había realmente buenas iglesias alrededor para enfocar su vida en lo de las cosas de Dios. Y salió de aquí con su familia. Aceptó el trabajo. Cuando salieron, todo bien. Pero estando allá año tras año y no escuchaban la palabra de Dios, se enfriaron. Y cada uno de sus hijos ahora no cree nada en Dios. La palabra de Dios es lo que Dios usa para cambiarnos y para salvarnos la vida. Eso tiene que ser parte de nuestras vidas. Entonces, versículos 22, 25 sigue tocando el mismo punto. Versículo 22 dice así. Y lo dice bien claro. No se contenten solo con ¿qué? Con escuchar la palabra. Pues así que se engañan ustedes mismos, sí. ¿No pasa esto en nuestro tiempo?
vamos a la iglesia y decimos, estuvo tan bonito el mensaje. O vemos algo en el YouTube, decimos, cómo me llegó el mensaje, ¿verdad? Me gustó mucho. Pero estamos muy contentos porque escuchamos, porque oímos. Pero lo que hace falta es que poner en práctica. Y de eso está hablando Santiago. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Versículo 23 da un ejemplo. Es un espejo. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo. Y después de mirarse, se va y ¿qué? Y se olvida enseguida de cómo es. Porque es cierto, ¿no? Vamos a la iglesia o leemos la Biblia en la casa y lees algo que te describe a ti y dices, esto me está hablando a mí. Estoy viendo mis errores, mis debilidades y me está mostrando la solución que está en Jesús, cosas que debo cambiar en mi vida. Es como un espejo, ¿no? Me estoy viendo a mí mismo. Y el ejemplo que dice, pues me veo en el espejo y luego salgo ¿de qué sirve ver en el espejo si sales y se te olvida cómo realmente eres? Y por un lado es algo chistoso, ¿verdad? Si ves en el espejo y dices, me veo muy feo hoy, ¿verdad? Y sales y se te olvida que estás tan feo, ¿verdad? Algo chistoso. Pero un poquito más serio, si ves en el espejo que tienes un poco vamos a manejar la palabra estiércol, ¿ok? Que ves algo en tu cara, algo feo, que huele feo, se ve feo. Es algo vergonzoso, ¿no? Y si sales y se te olvida que está ahí, en tu cara, eso es un poco más serio. Hay personas aquí que han visto en el espejo algo que está mal en la piel, que es cáncer. Y si ves cáncer, y sales y dices, yo no tengo nada de malo. La Biblia está ahí para mostrarnos nuestros errores porque Dios quiere que estemos bien delante de Él, para que busquemos la solución y el medicamento. Por eso da el ejemplo que no debemos estar contentos solo con escuchar, tenemos que poner en práctica lo que Él dice. Versículo 25 usa un ejemplo positivo que es muy bonito. Me encanta cómo está esto. Versículo 25. En vez del ejemplo malo de él que se olvida de cómo es, versículo 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, hablando de la Biblia, la ley perfecta que da ¿qué? Libertad. Ok, nada más quiero que nos enfoquemos en esta frase, la ley perfecta que da libertad. Está diciendo la ley perfecta que es la Biblia, da libertad. Y el enemigo lo pinta todo al revés, ¿no es cierto? Él dice, no, los caminos de Dios son malos. Los caminos de Dios son aburridos. El que se divierte es el que no sigue la palabra de Dios. Y realmente es todo lo contrario. Pecado es ser prisionero. El pecado te mantiene esclavizado. Eso es el pecado. Lo de Dios te da libertad, que es hermoso. La palabra de Dios te da libertad en tu vida de hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios. Te da vida, es bueno. Entonces dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo, recibirá ¿qué? Bendición. Vamos a leerlo todos, ¿ok? Todos ahí, versículo 25. Eso es muy importante. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da ¿qué? Libertad. Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá ¿qué? Bendición al practicarla. Ok, si tú sales de aquí hoy y no te acuerdas de nada, acuérdate de esto. La bendición de Dios cuando pones en práctica la palabra de Dios.
¿Cuántos de nosotros no queremos la bendición de Dios? Voy a decir, todos queremos la bendición de Dios, ¿no es cierto? Hay bendición en obedecer la palabra de Dios. Hay bendición en obedecer la palabra de Dios, de poner en práctica lo que escuchas. Entonces, esto es un párrafo que llega directamente al punto. No debemos contentarnos solo con escuchar la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica. Bueno, en versículo 26, 27, Santiago habla directamente de algunas personas que están equivocados. Creen en Dios, son religiosos, pero en algunos puntos andan mal. Vamos a leer. Versículo 26 dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone ¿qué? Freno a su lengua. ¿Qué dice? Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¡Wow! ¿No es algo fuerte eso? ¿Okay? Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los ¿quién? Y a las ¿quién? A las viudas en sus aflicciones y conservarse ¿qué? Limpio de la corrupción del mundo. Ok, ¿de qué está hablando? Vamos a ver esto de dos formas. Vamos a verlo primero de la forma negativa y después de la forma positiva. Por un lado, él está diciendo, hay personas que dicen, yo soy religioso, yo creo en Dios y estoy en la religión correcta. Dicen, tengo fe, pero en sus vidas no se ve nada de los frutos. Están equivocados. Entonces lo que él está diciendo, si tú no pones freno a tu lengua, te engañas a ti mismo. Y versículo 27, cuando habla de atender, ayudar a los huérfanos y las viudas, dice, si tú no te conmueve nada el sufrimiento que hay en este mundo, de amar a tu prójimo, de que eso está hablando. La gente necesitaba en su tiempo, que necesitaban ayuda. Y si dice, si tú cierras tu corazón y eso no le importa nada, y dice de conservarse limpio de la corrupción del mundo, si realmente tú estás ahí en la corrupción, tal vez en tu religión, en tu iglesia, andas algo corrupto, andas mal, es lo que él está diciendo. Porque Cristo vino para cambiarnos de verdad. Y cuando Cristo está en ti, algo cambia en ti. Cuando tú naces espiritualmente, algo cambia en ti. Y tienes el Espíritu Santo que sí te perdona por tus pecados, pero cambia hasta tus apetitos. Y luego, aunque antes de conocer a Cristo, dabas tal vez rienda suelta a tu lengua, y tal vez tenías la mala fama de insultar, de herir a las personas con tu lengua, cuando Cristo está en ti, quieres sanar a personas con tu lengua. O por lo menos quieres tratar de controlar. Cuando ves a una persona que está sufriendo, como una viuda o un huérfano, desamparado, algo en ti te nace ayudar a tu prójimo. Cuando tú ves corrupción, ya no quieres participar en la corrupción. Todo lo contrario. Cristo está en ti y te quiere hacer ser diferente. Entonces es muy bonito si tomamos esto del lado positivo y pensemos en la iglesia de Dios. ¿Cómo ves que Dios quiere que sea su iglesia? Porque comenzamos con el ejemplo de un jardín. ¿Okay? ¿Cómo es que Dios quiere que sea su jardín? Él quiere que haya fruto. Vidas cambiadas, hombres y mujeres cambiados. Por eso fue a la cruz, para perdonarnos y para cambiarnos. Pero en realidad es raro ver en este mundo a personas así. Entonces comenzamos con la pregunta, ¿cómo es que Dios cambia a hombres y mujeres pecadores que hieren con la boca, que maltratan al prójimo, que están metidos en la corrupción? ¿Cómo es que Dios toma a esas personas y los cambia? Y la respuesta es a través de su palabra.
No es una receta mágica. No es de la noche a la mañana. Pero cuando tú abres tu corazón a Dios y tú abres tiempo y espacio para la palabra de Dios, Dios te va a cambiar, te va a bendecir de esta forma. Y esto es su promesa. Hay esperanza con el poder de Dios y su palabra para cambiarte a ti. No importa tu reputación, no importa lo que digan otros acerca de ti, no importa tu historia. Dios quiere que seas uno de los primeros y mejores frutos de su creación. Pero lo que tú tienes que hacer es poner tu fe en Cristo, pedir perdón por tus pecados y tener un corazón humilde para recibir la palabra de Dios. Entonces quiero terminar con unas preguntas para nosotros, para cada uno de nosotros. Aquí el último versículo terminó algo fuerte. Lo que Santiago dijo a las personas, diciendo que su religión no sirve para nada, porque no había evidencias de fruto espiritual. Te pregunto, ¿tu religión sirve? ¿Hay evidencias de la presencia de Dios en tu vida? Hablábamos de tener que arrancar hierbas malas, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que despojar o arrancar? Hablábamos de ira, la ira humana. Manejaba dos palabras generales, inmundicia y maldad. Tal vez ahorita piensas en algo, necesito arrancar esto. Hablábamos de crear tiempo y espacio para la palabra de Dios. ¿Cómo en tu vida necesitas crear más tiempo y espacio para la palabra de Dios? Tal vez de comprometerte de por vida, por donde quiera que estés, de ir a una iglesia los domingos, escuchar la palabra de Dios, de tener una Biblia y leerla. Y la última pregunta es esta. Hablábamos de la importancia de ser no solo oidores, sino también hacedores, ¿no? ¿Qué necesitas poner en práctica de lo que Dios, el buen pastor, nos ha enseñado a nosotros hoy? ¿Qué es lo que tú, saliendo de aquí, necesitas decir? Esto es algo que yo necesito poner en práctica de lo que escuchamos hoy. Vamos a terminar con una oración hoy. Padre Santo, venimos en tu presencia agradecidos que tú, como el mejor pastor que hay, demuestras que nos amas a nosotros, tus ovejas, porque nos has dado tu palabra. Dios, sabemos que tú quieres ver fruto verdadero en nuestras vidas. Haz la obra en nosotros, te pido. Dios, sabemos que no podemos hacer esto solos. Y ayúdanos. Ayúdanos a ver frutos para tu honra y para tu gloria. Dios, con nuestras lenguas, ayúdanos a ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para la ira. Ayúdanos a controlar la boca. Ayúdanos a amar a nuestros prójimos, los más necesitados, tal vez viudas, tal vez huérfanos, tal vez otros. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos libres de la corrupción que nos rodea. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar 384. 384, haz lo que quieras de mí, Señor. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. Haz lo que quieras de mí,
lo que quiero.